jueces norteamericanos le imponen a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, exsecretario de Seguridad, y a su esposa, que tienen que devolver al gobierno mexicano. Sí, jueces norteamericanos le dicen a Genaro García Luna y a la esposa, deben devolver al gobierno mexicano 2.800 millones de dólares entre los dos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente estar con ustedes aquí en La Línea. Hola, Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarlos. No cabe duda que a medida que van pasando y se producen noticias muchas, todavía se pueden arquear las cejas de sorpresa de que, por ejemplo, ahora jueces norteamericanos le imponen a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, exsecretario de Seguridad, y a su esposa, que tienen que devolver al gobierno mexicano. Sí, jueces norteamericanos le dicen a Genaro García Luna y a la esposa, deben devolver al gobierno mexicano 2.800 millones de dólares entre los dos. Fíjense en la suma. 2.800 millones de dólares. No son 2.800 millones de cacahuates, por supuesto, ¿no? Esta cantidad de dólares que están mencionando los jueces de los Estados Unidos parece inverosímil. Pero además, otra cosa que nos causa verdadera sorpresa. Yo no recuerdo que el gobierno estadounidense hubiera sentenciado, hubiera obligado a un individuo, a un delincuente juzgado en los Estados Unidos a que le devuelva al gobierno mexicano el producto del daño causado económicamente. Claro que no se había visto nunca. Y es que además en las investigaciones que hicieron los jueces para determinar en las cuentas que tenían o tienen todavía en Estados Unidos García Luna y su esposa, pues era para que devolvieran esa parte y que tuvieran todavía propiedades, restaurantes quizá, o cuentas distintas. Y se calcula, no está todavía confirmado, que esa devolución de 2.800 millones de dólares sería una tercera parte de lo que se llevaron de México en contratos, en desviación de recursos. Insistimos en la cantidad. 2.800 millones de dólares deben de ser devueltos por un presunto delincuente juzgado en Estados Unidos, y ese dinero debe de ser devuelto al gobierno mexicano. Como decíamos hace un momento, jamás habíamos visto ni escuchado que esto sucediera en nuestro país. La primera pregunta es, Raúl, ¿hasta dónde llega la autoridad o la influencia de un juez estadounidense para obligar o para sugerir o para sentenciar que a México, al gobierno mexicano, un delincuente devuelva ese dinero tan enorme a cambio de estar cubriendo pues parte de la sentencia a que está sometido? No, aparte, él está sujeto a una sentencia muy larga. La esposa está... Por eso, pero sí, el dinero es parte de la sentencia. Claro. Pero mira, hay algo más que te llama la atención, y eso tiene que ver con que a partir del sexenio pasado, cuando se dio la frase no robar, no mentir y no traicionar, como una cultura pues casi de religión, fuimos viendo en Zagarpa un fraude de 15,000 millones de pesos cuando estaba al frente Ignacio Ovalle Fernández,
que sigue trabajando en la Secretaría de Gobernación, ahí en un lugarcito donde no le da mucho la luz. Nunca se dijo cuántos detenidos hubo, cuántos de esos detenidos, si hubieran sido esos detenidos, eran presuntos culpables, si devolvieron algo de ese dinero. Pero sobre todo la suma que estás mencionando. Sí, claro. Una devolución de 15,000 millones de pesos. Pues un robo. No, un fraude. Pero es un fraude. Sí. De todas maneras. Como hay otro, y otro más, donde hay fraudes por distintas cantidades, pero esos gobiernos de la 4T no meten a la cárcel a esos que roban o defraudan. Meten a la cárcel a otros o pretenden meter a la cárcel a otros que son sus enemigos. ¿Por qué los jueces de Estados Unidos no dictan la sentencia, en este caso, por ejemplo, de que las multas o los montos de esas multas sean pagados en los Estados Unidos y no se obligue a los detenidos a que lo paguen al gobierno mexicano? No, ¿Por qué? Porque son gobiernos distintos. Lo de García Luna es porque está procesado allá. Pero tiene autoridad. Aquí en México no tienen autoridad. No tienen ninguna autoridad para estar obligando a un reo que está juzgado en Estados Unidos para que pague el monto de lo robado aquí en México. No, los jueces mexicanos eso no lo pueden hacer. No. No lo hacen ni con los que roban. Mira. Perdóname, que tantitito nada más. Yo no creo que ni siquiera un juez mexicano vaya a admitir ese pago que le llega por orden de un juez estadounidense. Claro que lo va a admitir, ¿cómo no? Si el gobierno mexicano lo que le urge son recursos para seguir repartiendo dinero. Yo no lo dudo de que necesite más y más y más dinero el gobierno mexicano, pero ¿por qué el gobierno mexicano tiene que admitir o someterse a una sentencia dictada por un juez estadounidense? Porque beneficia económicamente al gobierno. Una cosa es que beneficie. Dos. A ver, perdóname, Raúl. Una cosa es que beneficie, que claro es un beneficio, pero otra cosa es que legalmente haya lugar o se tenga derecho para hacer ese tipo de cosas. Se tiene derecho y por eso se hace. No es invento. Es decir, después vamos a discutir eso, que nos digan en qué ley, en qué artículo de qué ley se basó el juez estadounidense para dictar esa orden, porque yo creo de veras, y lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, que no puede un juez extranjero estarle dictando instrucciones a un juez mexicano para que haga ese tipo de negocios. Más que dictarle a un juez, el gobierno de los jueces de Estados Unidos, independientes del presidente Trump, no como aquí, que el Poder Judicial depende de la 4T en mayoría, el Senado igual, van por el Poder Judicial el 1 de diciembre, allá es independiente y está tan legalmente permitido que los que reciben ese dinero de García Luna no son jueces, es la Secretaría de Hacienda, y acuérdate de ese organismo que se llama Devolver al Pueblo lo Robado, que creó López Obrador. Se nos va el tiempo y a mí me queda la gran duda de que un juez extranjero pueda o tenga alguna facultad, y a ver, quisiera basado en qué ley o en qué código o en qué ley civil o penal tiene facultades un juez estadounidense o extranjero de otro país para que un gobierno mexicano acepte una sentencia de ese tipo. ¿Te parece bien si en el próximo programa tú investigas en qué ley y en qué artículo, y yo de mi parte investigo en cuál sí se puede? Sí, además, yo de una vez te adelanto, no hay una ley en los códigos del gobierno mexicano que permita
ese tipo de acciones de un gobierno extranjero. Lo De una vemos vez en te lo el digo. próximo programa. Este se acabó. Muchas gracias por su atención. Gracias, Félix. Gracias, muy buenas noches.